Criptomonedas. Ver más allá de la punta del iceberg. Probablemente hace algunos años el término criptomonedas hubiera sonado tan extraño a nuestros oídos que nos hiciera preguntarnos si se trataba de algo fruto de la ciencia ficción. Pero hoy la realidad es otra. Su auge ha determinado en gran medida no solo la familiaridad notoria con la palabra en sí, sino una especie de curiosidad latente frente a un entorno del que escuchamos mucho, pero indudablemente sabemos muy poco. Sin embargo, el desconocimiento no ha impedido la inserción empírica, lógicamente en muchos casos, de las personas que en busca de ganancias rápidas ignoran todo el entramado que se mueve por debajo de la punta del iceberg o lo que ven a simple vista. Ese desconocimiento implica en sí mismo riesgos potenciales en un mundo donde ya quedan muy pocas cosas transparentes y espontáneas. Ante esta realidad y como necesidad perentoria, nace Criptomonedas, Realidades y Expectativas, disponible en roottienda.com, un libro que lleva la firma del especialista en temas monetarios y financieros y exministro presidente del Banco Central de Cuba, Francisco Soberón Valdés, y que bajo el sello editorial Nuevo Milenio pone en mano del público medio, no especializado en el tema, una herramienta sumamente útil y valiosa. De esas motivaciones, del impacto de las criptomonedas en el tradicional sistema financiero, de los riesgos y oportunidades, conversamos con el autor quien, en exclusiva para nuestro blog, tuvo a bien ofrecernos sus consideraciones. ¿Por qué consideró usted, con vasta experiencia en materia de mercado financiero, que resultaba necesario exponer para un público medio las características, riesgos, beneficios, presente y futuro de las criptomonedas? La popularidad que ganó esa moneda en el mercado informal cubano y latinoamericano tuvo que ver en alguna medida con la decisión de escribir este libro. La aparición de las criptomonedas ha sido uno de los eventos de mayor connotación en lo que va del presente siglo. Creo que todos estaríamos de acuerdo en eso. E incluso algunos dirían que ha sido el de mayor connotación en esa etapa. Su llegada ha cambiado o ha puesto en dudas estructuras y principios básicos de la actividad bancaria que se consideraban como inamovibles, digamos que como casi sagrados, por ejemplo, entre estos, aquellos relacionados con los sistemas de pagos. Y debo aclarar que aunque generalmente se habla de criptomonedas, si usáramos un término más abarcador, como el de criptoactivos, entonces el impacto es aún de más envergadura, porque dentro de los criptoactivos están los llamados tokens, que han irrumpido con gran éxito en los mercados financieros y han propiciado el surgimiento de estructuras de financiamiento novedosas y efectivas que han tenido, y bueno, yo diría que están teniendo un gran éxito en ese ámbito. A partir de esta y de otras consideraciones, me pareció interesante incursionar en el tema. Pero sí, debo aceptar que tuve también en cuenta un elemento que tú mencionas, que es la popularidad del tema. Pudiéramos decir que en el mundo en general, en nuestra región y en nuestro país. No es difícil de apreciar el interés que las criptomonedas han despertado por diversas razones en distintos segmentos de la sociedad. Pero tampoco es difícil poder constatar que existe un vacío de obras donde se trata el tema de una manera, digamos, amistosa para el lector y al mismo tiempo con rigor, con seriedad, que le permita entenderlo, al menos hasta el punto de saber de qué se habla cuando se aborda por la prensa, en conversaciones en general, en centros de trabajo y en las relaciones normales que mantienen las personas en su vida cotidiana. Yo diría que estas son fundamentalmente las razones básicas
que me llevaron a trabajar en este libro. Bueno, y aquí lo tenemos. Como resultado de un esfuerzo colectivo, por lo cual quisiera expresar mi agradecimiento al Instituto del Libro, a la Casa Editorial Rus y a la Editorial de Ciencias Sociales, pero muy en especial a su director Michel Torres, cuyo eficiente apoyo resultó decisivo para el éxito de este proyecto. Hay una cuestión que pudiéramos caracterizar como recurrente en los capítulos que componen este interesante y novedoso texto, y es el hecho de que, cuando se habla de operaciones con criptomonedas, en la generalidad de los casos no están reguladas por entidades oficiales. ¿Pudiera radicar en este particular el mayor peligro de su utilización, o existen otros aspectos que usted considere relevantes en ese sentido? Sobre la cuestión de la regulación, en primer lugar habría que recordar que los mercados cambiarios globales son de los menos regulados. Por ejemplo, si lo comparamos con las bolsas de valores, con las bolsas de productos intermedios o con otros mercados organizados, sin duda alguna los mercados cambiarios son muchísimo menos regulados que estos. Ese fue el mundo en que nacieron las criptomonedas y, por supuesto, siendo un integrante muy joven de ese mundo y por su propia naturaleza, operan generalmente bastante fuera del alcance de los reguladores oficiales. Esto por un lado las hace atrayentes, pues quienes operan en los mercados financieros, en los mercados cambiarios, quienes realizan transacciones de pagos, muchas veces aspiran a la mayor discreción posible, pero esto a su vez aumenta el riesgo de su utilización en transacciones ilegales. Sin duda, un nivel mayor de regulación sería deseable, pero sin olvidar que la regulación no es un fin, es un medio. Lo más importante de cualquier innovación financiera es que contribuya al desenvolvimiento eficiente de la economía, y cualquier regulación futura en cualquier lugar no se debería interponer en ese camino. Además de los riesgos asociados a la falta de regulación a que me he referido, tenemos también que las criptomonedas tienen un alto nivel de volatilidad, y esto las convierte en un vehículo preferido de los especuladores. Tiene efectos negativos, por supuesto, desestabilizadores, y conspira contra su adopción como depósito de valor, que es una de las funciones básicas del dinero. En estos casos yo siempre recuerdo algo que decía Marx, que es que todo lo que favorece los negocios favorece también la especulación, y este es un concepto que tiene una vigencia absoluta cuando hablamos de las criptomonedas actualmente. En el libro queda claro que las entidades financieras como bancos centrales y otras relacionadas a este entorno han mantenido una cierta oposición al uso de las criptomonedas. Entre las razones esgrimidas está el hecho de que no pueden cumplir las funciones del dinero. ¿Qué otras posturas puntuales existen al respecto? La reacción de los bancos centrales con respecto a las criptomonedas ha transitado por un periodo durante el cual prácticamente al principio las ignoraron. Posteriormente, una etapa en la que comenzaron a expresar preocupaciones, y ahora un periodo más reciente en el que han adoptado una posición que podríamos definir como de oposición muy fuerte, casi virulenta. Dan por sentado que las criptomonedas no reúnen las condiciones para asumir las funciones del dinero, y las llaman de distintas maneras, como por ejemplo fichas digitales disfrazadas de divisas, fuerza anónima amorfa, esquema de Ponzi natural, refiriéndose a los esquemas fraudulentos de Ponzi, y otras frases nada cariñosas.
Habría que distinguir que una parte de este enfoque está basado en consideraciones técnicas que deben tenerse en cuenta, hay que analizarlas, tienen que ser objeto de debate. Pero otra parte, no hay duda alguna que puede responder al temor de que las criptomonedas puedan llegar a afectar el papel preponderante que ocupan los bancos centrales en la actividad monetaria, financiera, económica en general, y por supuesto prevalece un instinto de conservación. Ahora bien, hay un tema que habría que aceptar, ¿no? Que es que la posición de los bancos centrales ha sido muy práctica, pues no solo atacan con dureza a las criptomonedas, sino que han buscado alternativas para neutralizarlas. Primero a esta moneda alternativa le llamaron criptomoneda de Banco Central, pero más adelante le han cambiado el nombre y ahora emplean el término moneda digital de Banco Central. O sea, CBDC, por sus siglas en inglés, Central Bank Digital Currency, que es un término que sin duda alguna utilizan para disociarse totalmente de las criptomonedas. Los bancos centrales aducen que estas CBDC tendrían las mismas ventajas que tienen las criptomonedas, pero que no adolecerían de sus problemas, pues serían monedas digitales estables y seguras al estar bajo su control y tener un valor equivalente a la moneda fiduciaria nacional. En la actualidad ya hay alrededor de 130 bancos centrales que están en distintas fases de estudio e implementación de este proyecto, pero la realidad es que el camino no parece fácil. Yo invito a los lectores interesados en el tema que profundicen en este aspecto en el libro, porque es un elemento complejo, pero que es uno de los aspectos de mayor interés que debemos seguir aquellos que estemos interesados en la evolución de las criptomonedas. En resumen, las criptomonedas tienen una batalla cuesta arriba con los bancos centrales que parecería, ¿no?, que la práctica y el tiempo son los únicos que pueden resolverla. Si tenemos en cuenta que hasta ahora solo un pequeño número de gobiernos han tomado medidas legales para prohibir su uso y realmente el resto siguen el tema, le dan distintos enfoques, pero no han tomado decisiones de este tipo prohibitivo por la vía administrativa. En el libro se dedica un acápite a la experiencia de El Salvador como primer país del mundo donde se adoptó una criptomoneda como moneda de curso legal. Sobre la base de esa experiencia, sus riesgos y beneficios en un país en vías de desarrollo, ¿qué lecciones pudiéramos sacar los cubanos y latinoamericanos respecto al uso de las criptomonedas? Si vamos a considerar el caso de El Salvador, el primer elemento que habría que tener en cuenta es que de todos los países del mundo, solamente El Salvador ha dado el paso de adoptar a la criptomoneda más conocida, el Bitcoin, como dinero de curso legal. Es un experimento que resulta de interés para cualquier estudio sobre el futuro de las criptomonedas, pero que no puede tomarse como algo conclusivo, ni mucho menos como algo que se puede generalizar por
razones de distinta índole. En el libro yo traté de profundizar bastante en el tema y el lector podrá ver que la mayoría de las expectativas que se anunciaron al tomar esta decisión en El Salvador no se han materializado. Por ejemplo, El Salvador fue el país de menor crecimiento económico en Centroamérica el año pasado, el 2023, y de acuerdo con las estimaciones de la CEPAL, lo será también en el 2024. La participación del Bitcoin en la remesa fue de alrededor de 1,5, no recuerdo bien si es 1,6 en 2023, y 1 y algo, 1,1, 1,2 en el 2024, en lo que va de año, o sea, en el primer semestre. El proyecto de Ciudad Bitcoin ha sido aplazado en varias ocasiones. Este era un proyecto emblemático cuando se lanzó el tema de la adopción del Bitcoin, pero por falta de interés de los mercados financieros no ha podido llevarse a cabo. Y aunque se carece de información oficial, se considera que el uso del Bitcoin como medio de pago ha sido bastante escaso. A partir de esta, ¿no?, y de otros elementos, no parece que la adopción de una criptomoneda como dinero de curso legal traiga un impacto importante en la economía de un país, al menos de un país con las características de El Salvador. Pienso que un enfoque práctico y racional sobre el tema se debe basar en la consideración de que entre la posición de China, que ha prohibido el uso de las criptomonedas con penas de hasta 10 años de cárcel a quien la incumpla, a quien incumple esta prohibición, hasta la del Salvador, de elevar el Bitcoin hasta el rango de dinero de curso legal. Hay una amplia y diversa gama de posibilidades de servirse de las criptomonedas de acuerdo con las características y situación de cada país. Aunque sin duda esto implica riesgo, puede también ofrecer ventajas de cara al futuro, sin jamás pretender que las criptomonedas son una solución mágica para hacer que un sistema monetario funcione eficientemente. En resumen, me atrevería a decir que no hay que temer al riesgo de una aproximación al mundo de las criptomonedas, pero hay que saber calibrar y gestionar una decisión que se tome al respecto sin fantasías y sin ingenuidades. Si asumimos que estamos en presencia de un fenómeno cuyas dimensiones han removido los cimientos del mercado financiero internacional, sabremos entonces que ser parte de él implica mucho más que unirse a lo que popularmente llaman cadenas o percibir ciertas ganancias. En este, quizás más que en otros temas, un conocimiento básico al menos del funcionamiento de sus engranajes puede hacer la diferencia, sobre todo en materia de seguridad. Si está de acuerdo con nosotros, ya sabe dónde puede encontrar las respuestas.